Un consejo que le doy a los pastores. Yo soy pastor en la iglesia. En mi casa yo soy el esposo. Por eso que los hijos de los pastores se descarrían. Porque la iglesia la traen a la casa. Y la experiencia de las predicaciones momentáneas le dan a ti el poder hacerte profesional en lo que haces. Que tú puedes llegar a manipular. Hay gente sembrando desamor, desesperanza, desilusión, maledicencia y quieren pararse en un púlpito y decir Jehová me bendiga. Eso es mentira. El diácono está para ayudar al pastor a dirigir correctamente una iglesia, no para ir a decir el varón se bebió un maví, el varón se comió esto, el varón hizo aquello, el varón hizo lo otro. ¿Para qué no lo diáconos en la iglesia? ¿Para qué me ha? La botella está por el fondito de aceite. Digo, Señor, pero esto no va a dar. Me dice el Señor, dile que hagan una fila y que todo el mundo pase, échale aceite en la mano y que se lo pongan en la frente. Ya cuando voy como por un número de 15 o 20 personas, yo entiendo en mi humanidad que el aceite se había acabado por la cantidad que yo había visto. Entonces hago así y tiro la mano hacia atrás y le digo, Mello, llénala. Así mismo hace el Espíritu y me trae la mano hacia mi frente. La botella estaba llena, repleta de aceite. Dios le bendiga, estamos desde Epicentro de Gloria para las Naciones. En esta ocasión nos encontramos con un hermano, amigo, Pastor Carlos Jiménez, y yo sé que este video que tú estás viendo ahora será de mucha edificación para tu vida. ¿Cómo está, Pastor? Mucho gusto, buen bien. Bienvenido a esta plataforma. Sí, para mí es un gusto, un placer poder estar con ustedes aquí en el Epicentro de Gloria para bendecir a todos aquellos que desde su móvil o desde su tablet o su laptop nos puedan ver en este maravilloso canal. Amén. Bien, Pastor, vamos a iniciar de inmediato porque yo sé que la gente se va a edificar bastante, aprovechando también el tiempo que usted tiene en el ministerio y también el conocimiento que yo sé que Dios va a ministrar a las vidas. Vamos de inmediato con la primera pregunta, y es ¿cuándo usted se dio cuenta que había sido llamado al ministerio? ¿Y por qué como pastor o líder? Bueno, desde que en mi conversión, yo tengo ya 27 años en la líder del Señor, yo tuve un mentor muy hermoso, que fue el pastor Pedro Julio Acosta, quien ya partió a la presencia del Señor. Me acuerdo que cuando yo tenía 3 meses de conversión, ellos hacían los eventos evangelísticos. Y en esos eventos evangelísticos, el pastor Pedro Julio, aún sin haberme bautizado, me dijo, te toca el mensaje. Y en tal día, me acuerdo como ahora que fue en la calle José Feliú, en la acera de una hermana muy querida allá en la iglesia que se llamaban Los Méndez. Y cuando yo prediqué, bajé hacia abajo y el pastor Pedro Julio me dijo, ponle atención a lo que Dios va a hacer contigo, porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser muy grande. Desde ese momento me enamoré de la predicación y ya casi con unos 17 años predicando incansablemente en todo el territorio nacional y hasta internacional, entonces me doy cuenta que tengo el llamado para poder dirigir almas. Y estamos y formamos lo que es la iglesia Dios se interesa por ti, que es la que Dios me ha entregado hace 10 años y estamos pastoreando gracias a la misericordia de Dios. Amén. ¿Hubo alguna experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural que lo motivó y le dio como ese plus a su llamado? Yo he tenido varias experiencias, tanto a nivel de predicación como a nivel pastoral. Pero lo que más me sorprendió a mí fue un día que mi esposa se levantó y me dijo, Carlos, siento que el Señor me está llamando al pastorado. Yo le dije, yo no quiero pastorear, porque yo le huía al pastorado, porque veía que casi todos los pastores mueren de gastritis, mueren de úlceras, de cánceres, y yo decía, yo no quiero eso para mí. Pero un día me levanté, había un hermano que me llamó preocupado, porque tenía una dificultad, y me dijo, yo necesito que usted me aconseje. Y cuando yo pude darle el consejo al hermano, me di cuenta que había algo más que predicación en mí. Había algo que salía de mí, que cuando la gente lo escuchaba, se sentía bien y podía ser edificado. Desde ese momento comencé a valorarme más, ya no como predicador, sino como una persona que podía ayudar, levantar y construir algo bonito en la vida de una persona. Amén. Cuando usted veía el resultado del llamado de Dios en tu vida, cuando usted veía que las almas se convertían a través de la predicación, o cuando usted veía que el llamado pastoral
le estaba funcionando y estaban la gente siendo edificada, los miembros estaban siendo bendecidos a través de la palabra que Dios le transmitía por usted, ¿cómo usted se sentía? ¿Cómo usted reaccionaba ante eso? Mira, yo estoy muy claro en esto y se lo doy de consejo a todos los predicadores que me van a escuchar hoy. El ego del hombre destruye. El ego del hombre hace que el hombre se pierda entre lo sobrenatural de Dios y lo natural que nos porta. Cuando nosotros como personas predicamos, movemos más. Voy a decir algo que no quiero que se me sientan mal, pero la experiencia de las predicaciones momentáneas me dan a ti como el poder hacerte profesional en lo que haces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes llegar a manipular. Y cuando tú manipulas, ya no es Dios que lo está haciendo, sino que eres tú que estás tratando de que las cosas pasen. Me acuerdo una vez que yo fui a una iglesia y yo le dije al pastor, ¿usted quiere que yo recoja una ofrenda y usted verá que todo el mundo va a ofrendar? Porque yo sé cómo moverlos, qué versos bíblicos darle para que se muevan y vengan a ofrendar al altar. Pero con todo eso te digo que lo que da resultado en la predicación es depender enteramente de Dios. No hay un mensaje que tú lleves prediseñado que funcione en una iglesia X si el Espíritu Santo no está contigo. Para tú ser efectivo y para que la gloria del Señor se mueva, tiene que depender enteramente del Espíritu Santo. El predicador, el evangelista, el pastor, el misionero, el hermano que se pierda en que la gloria es del Espíritu, va a poder funcionar, pero su ministerio va a tener fecha de caducidad. Si tú quieres que tu ministerio no tenga fecha de caducidad, depende enteramente del Espíritu y te vas a dar cuenta que solamente Él puede sostener un ministerio y de hacerlo efectivo. En estos días yo estaba reunido con unas personas y yo me jactaba y yo decía, no hay una iglesia que me haya invitado una sola vez. Yo tengo un récord de las iglesias que me han invitado y ninguna iglesia me ha invitado a mí una sola vez. O le gustó o ellos dicen que estuvo bien. Y esto me da a mí el aval de rechazar invitaciones. No porque me siento alto, sino porque el pastor tiene que cuidarse. Y el pastor no puede tampoco salir mucho y descuidar lo que Dios le puso en la mano. Hay pastores que lo que quieren es estar luciendo en púlpito. Y eso es otra malicia que puede destruir un ministerio. Usted puede ir a los lugares que Dios le dice que vaya. Porque si Él lo mandó, Él lo va a respaldar. Ahora bien, si usted está haciendo una autoagenda, una autocomunicación, puede ser que su ministerio tenga problemas. Otra cosa que yo siempre no me he jactado, pero me siento orgulloso. Yo nunca he llamado a un pastor para que me invite a predicar. Hasta la fecha, yo tengo 27 años de ministerio y no hay un pastor que pueda decir, Carlos me llamó que quería predicar en mi iglesia. ¿Cómo se da cuenta usted cuando es Dios que le abre puertas para predicar en la iglesia? Porque tú no lo estás buscando y te llegan solo. Mira, yo ahora mismo, el 20 de este mes, tengo una predicación en una iglesia que quiero muchísimo. Y es una predicación que vino por una joven que le dijo a la mamá, necesito que él sea el que predique este congreso de jóvenes. Y me llegan los mensajes por chat. Pastor, usted puede. Pastor, usted esto. Pastor, no tengo yo que ser el que le diga, pastor, yo quiero predicar, porque es que el brillo del ministerio lo debe Espíritu. El brillo del ministerio y la sostenibilidad del ministerio lo debe Espíritu. Nadie que se sustente en sí mismo es prosperado en esto. Puede llegar a andar el mundo, pero un día vas a ver que el ministerio no tiene fundamento. Viendo las cualidades que usted ha usado, como de un buen predicador, de un buen pastor, que tenga un buen manejo, ¿usted tiene algún predicador favorito o que le guste, le llame la atención? A mí me gustan muchos predicadores. Deme uno de ellos. Yo soy de los que me enamora la palabra bien trazada. Nacionalmente hablando, creo que murió en estos días, estaba Manuel Rivera. Manuel Rivera llegó a ser superintendente de las Asambleas de Dios. Y Manuel Rivera era una persona, le decían pico de oro. Era un señor que trazaba la palabra de una manera extraordinaria. De aquí me gusta Rudy Gracia,
que está en California del Sur. Y ya como el que yo me siento a ver qué aprendo de él está Dante Gebel. Dante Gebel a mí me fascina. Y últimamente me he puesto a escuchar muchas veces a Juan Carlos Harrigan, que mucha gente no sabe, pero también es dominicano, de San Pedro de Macorís. Muy bueno Juan Carlos Harrigan. Sí, Juan Carlos Harrigan se fue por la dimensión del espíritu. Porque hay dimensiones en Dios que tú tienes que tratar de descubrir. Porque hay personas que no saben que la tercera dimensión es la dimensión del sufrimiento. Cuando tú como cristiano te mantienes en la tercera dimensión, ves que el diablo te ataca, ves que tus hijos se enferman, ves que esto pasa, ves que cuando tú subes a la dimensión del espíritu, que es la cuarta, es la dimensión de la plenitud del espíritu, la cuarta. Es cuando tú comienzas a ver lo que el espíritu ve en ti. Es cuando tú te comienzas a valorar por lo que el espíritu dice de ti. Es que cuando tú comienzas a diseñar como el espíritu diseña de ti. Entonces ya cuando Juan Carlos Harrigan está en esta dimensión, ya no le importa lo que se diga, ya no le importa lo que hablen, le importa lo que el espíritu encajone, lo que haga. Y a eso tú lo puedes ver en los hombres como Eliseo, en los hombres como David, en los hombres como Moisés, para quitarte unos cuantos de la Biblia. Fueron hombres que no vieron lo que tenían, sino lo que Dios le decía que tenían. Oyéndolo a usted, me recordé de una frase que él dijo: ¿no le cae bien a la gente? Si Dios dice lo contrario, usted no te importa. Eso es así. Pues no te importa eso que diga la gente. Mira, yo soy de los predicadores, de los pastores que digo, saquen al diablo de la iglesia. Sáquenlo. Porque si usted no lo saca, él va a hacer su casa dentro de su iglesia. Y entonces va a ser más tedioso sacarlo de Dios. Y muchas veces nosotros, en las predicaciones, en las oraciones, eso es que Satanás para acá, que Satanás para allá, que Satanás para allá. Sáquese ese nombre de la mente, sáquese ese nombre de la psique, comience a glorificar a Dios, a darle la gracia a Dios. Y no te preocupes, Jesús sabía que lo iban a tentar, pero no le dio importancia a eso. Jesús sabía que lo iban a negar, no le dio importancia a eso. Jesús sabía que iban a blasfemar en contra de él, no le dio importancia a eso. Con todo lo que él sabía, que hasta lo iban a crucificar, Jesús continuó haciendo su ministerio. Y al hacer su ministerio, le dijo a Dios: yo estoy en el lugar que tú quieres que yo esté, porque la gloria tuya se va a ver. Así, mire, ¿cómo puede usted, con este ministerio tan poderoso y tan tremendo de pastorear, porque no le voy a llamar de otra forma, aunque hay sufrimiento, cómo puede usted dividirse entre el ministerio y la casa, el ministerio y el hogar? ¿Cómo puede usted dividirse entre la familia y la congregación? Un consejo que le doy a los pastores: yo soy pastor en la iglesia. En mi casa yo soy el esposo, yo soy el padre. Cuando salgo a la calle yo soy amigo de las personas, porque yo no puedo pastorear a mis amigos, yo no puedo pastorear a mi familia. A mi familia yo la guío por la guianza de Cristo, pero no con las reglas y restricciones que tengo en la iglesia. Porque en la casa ellos me ven que yo me desvisto, ellos me ven que yo puedo hacer un chiste, ellos me ven que yo puedo conversar, ellos me ven que yo puedo jugar con ellos. En la iglesia no me van a ver jugando, en la iglesia no me van a ver sin camisa, en la iglesia no me van a ver en pantalones cortos. Entonces, si usted trae el régimen pastoral a su casa, usted va a tener problemas. Si usted saca el régimen pastoral a donde sus amigos, usted va a tener problemas. Porque cuando sus amigos lo invitan para compartir, no están invitando a un pastor, están invitando al amigo. Cuando mi esposa me dice que me ama, no le está diciendo que ama al pastor, le está diciendo que ama al esposo. Entonces, si usted no sabe dividir roles, usted no va a saber vivir en la tierra. Por eso es que hay gente que los hijos dentro de la casa odian a los pastores. Por eso es que los hijos de los pastores se descarrían. Porque la iglesia la traen a la casa y no separan roles. Si usted no sabe separar roles, usted va a tener un fracasado. Aunque usted sea el pastor más que la gente más admire, si su casa no es edificada, usted no hizo el trabajo que tenía que hacer. Jesús dijo: me serán testigos, ¿dónde? Primero dijo: en Jerusalén, tu círculo más cerrado. Si en Jerusalén tú no eres efectivo, tú no puedes ser efectivo en Judea. Y mucho menos vas a ser efectivo en Samaria. Porque si el testimonio tuyo, que es tu casa, se desvanece,
se va a desvanecer todos los otros testimonios, porque tu fortaleza es de donde tú sales. Tremendo. Entonces, tú no puedes unir. Aquí nosotros, tú estás conversando con el amigo. Ahora, el amigo que tiene un rango pastoral. Sí. Porque si yo no te trato como lo que tú me estás llamando, entonces yo lo que voy a venir a tener una pose y a dar un discurso y engordar la voz. No, hombre, no. Dios no es así. Jesús se sentó con los amigos, comía con los amigos, disfrutaba con los amigos, pero cuando tenía que corregir, corregía como lo que era. Porque los roles no te hacen perder la autoridad. Lo que te hace perder la autoridad es tú saber que cediste el terreno para que el otro entre y pueda dañar. Usted mencionaba la palabra dentro de la respuesta. Reglas. Usted tiene reglas en la iglesia. Claro, toda iglesia tiene que tener reglas. ¿A qué se refiere usted con reglas? Defíname las reglas de la iglesia. Reglas de la iglesia, mucha gente llama que es dogma de la iglesia. Otros pueden llamarlo como que es correcciones de la iglesia. En la iglesia uno va a una sola cosa. La iglesia no es un centro ni un club social. La iglesia no es un centro de diversión. Y mucho menos un centro para usted vaciar todo lo que usted acumuló en la semana para que lo escuche. No. La iglesia es un centro de adoración a Dios. Si usted va, es decir, si nosotros estamos haciendo esta entrevista y en medio de la entrevista yo me paro y comienzo a jocosear contigo, tú me dices, varón, eso no es lo que viene en la entrevista. Porque la entrevista tiene que tener un formato, tiene que tener unas reglas. Entonces, las reglas son reglas de saberse comportar en los lugares que tú vas. Ahora, puede ser que la iglesia un día tengamos una cena, realicemos una cena. Ese día la iglesia se convierte en un centro donde los hermanos van a ir a compartir un momento agradable. Pastor, lo van a acribillar. Es que no importa que me acribille. La iglesia no puede ser un comedor, según mucha gente. Lo que pasa es que hay gente que no sabe lo que es la iglesia. Yo soy una iglesia, tú eres una iglesia, el varón que anda contigo es una iglesia. Todos somos templos del Espíritu Santo. Ahora bien, mi templo del Espíritu Santo, cuando yo estoy en el baño, me baño sin ropa. Entonces, en ese momento mi templo está corrompido. Pero entonces, ¿qué pasa? Es una iglesia. Entonces, si usted sale a la playa con su esposa y se está bañando en la playa, ¿su templo se corrompió? No. Porque Bueno, para mí no se corrompió. Para mucha gente sí. El corromper la iglesia no es usted disfrutar y compartir. El corromper la iglesia es usted dañar el centro que comunica la iglesia con Dios. ¿Cuál es el centro que comunica la iglesia con Dios? Es el centro del oculto. Mucha gente lo llama corazón. El corazón es un músculo. Ahora hay un centro que es todo lo que define lo que tú eres, que es lo que se comunica con Dios, que es lo que se daña y lo que se salva. Entonces, si este centro que se daña y que se salva, usted lo tiene definido para Dios, usted va a ser santo donde quiera que vaya. Pues entonces Jesús se equivocó cuando le dijo a Isaías que le enseñara la parte trasera al pueblo. O puede ser que Jesús se equivocó cuando la misma Biblia dice que a él los citaban y le decían que él era un comelón y un bebedor de vino. Entonces Jesús también se equivocó en la Biblia cuando hizo que Ezequiel hiciera comida comestible de personas humanas. Entonces lo que pasa es que hay gente que ha querido el evangelio llevarlo a un yugo tal que ni ellos mismos lo saben llevar. Claro, fíjate que el mismo Señor Jesús dice, ellos son tan fuertes que sirven el caballo y dejan pasar el mosquito. Es decir, el mosquito no puede pasar, que es más pequeño, pero el caballo, que es más grande, puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ofende a Dios? Todo lo que Dios dijo que no se haga. Ahora, ¿qué es lo que Dios dijo que no se haga? Para ti puede ser pecado el bigote, para mí quizás no puede ser pecado el bigote, porque depende de la adoración que tú le tengas al bigote. Mira que yo estamos sin bigote y nosotros no nos sentimos personas que estamos bien delante de Dios. Entonces, las personas tienen que comenzar a saber que lo que Dios le prohíbe a ellos a nivel personal no es una doctrina que tienen que hacer a prohibírselo a todas las otras personas, porque que la doctrina, lo que Dios te prohíbe a ti, ¿sabe por qué te lo prohibió a ti? Ahora, lo que Dios me prohíbe a mí, yo no puedo venir y decirte a ti, mira, tú tienes que dejar, vamos a poner un ejemplo, de mover este brazo, porque Dios sabe que cuando yo muevo ese brazo, hago cosas que a Él le ofenden.
Ahora bien, doctrinas generales, doctrinas fundamentales de la iglesia, todo el mundo tiene que cumplir con eso. Ahora, sus creencias, su dogma, su marchitado pensamiento, no quiera meterlo a la gente en la cabeza, porque entonces usted ni te va a salvar a usted ni va a salvar al otro. ¿Qué define usted como doctrina? Doctrinas fundamentales de la iglesia que nadie puede salirse de ahí: la Trinidad, el bautismo, Sí. la Santa Cena. Son doctrinas fundamentales de la iglesia. Creer en un solo Dios. Jesús lo definió en dos partes. Sí, en dos partes lo definió Jesús. Jesús dijo: creer en Dios y amarás a tu prójimo como a tu mismo. Mucha de esa gente que tú estás hablando no aman al pastor que está al lado de ellos porque lo sienten como una competencia. Yo te lo puedo decir, yo tengo competencia. Y hay gente que no quiere que yo crezca, entonces me van a decir yo a mí que porque tengan su falda larga, que porque tengan su creencia, que porque tengan esto, si usted no me ama a mí, usted no va para ningún lado. Ay, papá. Entonces, no puede ser posible que usted quiera llevarlo y usted al hermano que está al lado no le tienda la mano. No haga lo que verdaderamente la Biblia dice. Jesús en un momento se incomodó y le dijo: mira, no me hagan más ayuno, porque este es el ayuno que yo quiero. Y comenzó a enumerarse, y lo primero que le dijo fue que le desaten las ligaduras. ¿Qué es desatar las ligaduras? ¿Pasa hambre? No, es que cuando usted ve a una persona atada, usted se preocupe porque esa persona sea libre. Que amen a las viudas. ¿Qué es la viuda? ¿Por qué el Señor quiere tanto saber de la viuda? Porque las viudas necesitan el amparo de las personas que pueden, para que ellas puedan salir hacia adelante. Entonces, no me diga usted a mí que porque usted tenga un saco, una corbata, y usted se engrose la voz. No, haga lo que Jesús dijo. María lo dijo, señores. María en la boda de Canaán, para que todo el mundo supiera lo que había que hacer. Le dijo: ¿usted quiere que esto funcione? Hagan lo que él dice. Entonces, ¿usted quiere que la iglesia funcione? Haga lo que Jesús dice. Ame a su hermano, ame a los pastores que tiene al lado. No importa que el pastor que usted tiene al lado tenga 200 miembros, usted tenga 10. Ámelo y usted verá que las cosas van a ser diferentes. Ámelo y usted verá que las cosas van a ser verdaderamente especial. Pero, porque fulano tiene 20 y porque yo tengo 100, yo no me puedo juntar con fulano. ¿Y quién eres tú? Tú tienes 100 porque la gracia del Señor te lo permitió. Y él tiene 20 porque la gracia del Señor también se lo permitió a él. Amén. Varón, mire, pastor, está terrible el tema. Y si nos vamos por esa línea, vamos a cortar muchas telas. Cortemos la que tengamos voluntad. Yo no tengo problema. Trae la máquina. Trae la máquina. Que vamos a cortar y pegar. Compromiso mío con Dios. Usted hablaba de aquellos pastores que tienen que hacer lo que Jesús dice. Claro. Pero en ese mismo hacer lo que Jesús dice, hay un sinnúmero de malinterpretaciones que pueden estar entendiendo que están haciendo lo que Jesús dice. Pero tú te lo voy a poner más sencillo. Nosotros tenemos el manual, que es la Biblia. Y hay gente que teniendo la Biblia en sus manos, no entienden lo que la Biblia dice. Y están condenando al pueblo. Es terrible, hermano. Yo tengo un ejemplo básico para la gente que, aunque tengan poco tiempo en la iglesia, son nuevos creyentes, neófitos. Es básico. El ejemplo de Marta. Marta quita la piedra. Claro. Ahí hay un ejemplo de una malinterpretación. Total. Porque es que yo te voy a decir algo. Y de verdad no digo esto ni para creerme más grande ni para creerme más pequeño. No. Digo esto porque así es que vivo. Si usted tiene la Biblia en la mano y usted lee que la Biblia dice: no juzgue, porque con la misma vara que juzgue tú serás juzgado. Ese verso te dice a ti que no importa quién sea, o qué pecado cometió, o qué infracción cometió, no lo juzgue. Ámalo y permítele al Espíritu que le dé la libertad que él necesita. Pero que no seas tú la daga que va a matar a esa persona. Entonces, simplemente con eso, no juzgue para que no sea juzgado. La misma Biblia dice: el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Papá. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay gente sembrando desamor, desesperanza, desilusión, maledicencia. Y entonces quieren pararse en un púlpito y decir: Jehová me bendiga. Eso es mentira. Entonces usted no puede compararme una cosa con otra. ¿Cómo está su corazón? Su corazón está limpio, su corazón está sano. Usted va a cosechar todas las cosas buenas que tiene el corazón. Pero si su corazón tiene personas que no le hablan, tiene personas encontradas, los principales líderes no diezman. Y la Biblia te habla lo que es una persona que no diezme. Un maldito ladrón. O no es lo que dice: maldito soy con maldición porque me habéis robado.
Hoy sí es maldito y es ladrón. ¿Qué es lo que es? Un maldito ladrón. Y tú ves malditos ladrones dando de escuela bíblica. Ay, padre. Y tú ves maldito ladrón orando en las iglesias. Entonces, la Biblia dice que nadie te puede dar nada si no le viene dado de arriba. Entonces tú me vas a decir que un maldito ladrón Dios lo va a bendecir. A la gente que nada más le gusta creer. Bueno, porque la Biblia la tienen a su acomodo. ¿Cómo? Porque si la Biblia usted la tiene para que hacer todo lo que la Biblia dice, usted no puede coger una parte y coger la otra. Hay muchos que dicen, las mujeres callen dentro de la iglesia y cogen este verso bíblico para que las mujeres te callen dentro de la iglesia. Pero entonces tienen otro pecado más largo. ¿Cuál es? Yo te puedo enumerar 800. 800. ¿Para qué son los diáconos en la iglesia? ¿Para qué me ha? No. Wow, pero pregúntale a los miembros de una iglesia qué es un diácono. El que cuenta lo que tú haces. Y no es para eso que el diácono está en la iglesia. El diácono está para ayudar al pastor a dirigir correctamente una iglesia, no para ir a decir, el varón se bebió un Maví, el varón se comió esto, el varón hizo aquello, el varón hizo lo otro. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere saber de los diáconos. Es por eso, porque el rol del diácono es la interpretación del miembro ante la autoridad de la iglesia. Aguantar lo que le van a decir por ahí. Que me digan lo que me vayan a decir. Ahora, si lo que yo estoy diciendo es mentira, yo lo soporto. Pastor, acuérdate que la Biblia dice que cuando hablen de ti mintiendo que te gocen. Sí. Ahora, si lo que me van a decir es verdad, yo ahí digo, wow, espérate, tengo que corregir. Ve a las iglesias y pregunta qué son los diáconos. Hay diáconos que se jactan de decir lo que de la iglesia. Pastor, yo antes de yo ser pastor, yo duré 18 años siendo miembro de la iglesia y llegué a todos los cargos. El único cargo que yo no ocupé en una iglesia fue ser pastor. Aprovechando que usted dice que usted fue miembro por mucho tiempo. 18. Sí. ¿Al miembro lo corrige quién? Al miembro lo corrige el cuerpo oficial. ¿Y al pastor? Al pastor lo corrige la superintendencia. ¿Y donde no hay superintendencia? Donde no hay cabeza, no hay nada, mi hermano. Es que todos tenemos que dar cuenta a alguien. El pastor que usted lo ve como demandado, que no tiene a quien rendirle cuenta, olvídese que eso no tiene fundamento. No, pastor. Igual que un evangelista que se convierta hoy y comienza a predicar y no pida permiso, ni pida sugerencia, ni pida nada. Es que usted tiene primero que ser miembro. Para después de ser miembro, usted tiene que ser una persona que sea un líder. Y después de ser líder, usted tiene que ser una persona que haga posible que el funcionamiento de la obra de Dios, mi hermano. Claro. Es que en Dios todas las cosas tienen sus parámetros y tienen sus escalones. Usted no puede llegar al escalón 10 antes de pasar por el 2. Pero tiene que haber un punto final, porque yo le di cuenta al pastor, pero el pastor ¿a quién le da cuenta? A su superintendencia. Y la superintendencia tienen otra superintendencia. Y ya cuando no llega un punto más, entonces el que quede ahí tiene que darle cuenta a Dios. Porque es que Dios es la cabeza de la iglesia, varón. Ahora, cuando usted, mire, yo voy a decir esto y expúseme si te ofende a alguien. ¿Tú sabes por qué los ministerios de la iglesia no son fructíferos? Porque los ministerios quieren emplear su visión a lo que ellos te entienden. Y cuando tú como miembro quieres emplear tu visión fuera de la visión de la iglesia, tú estás preso. La forma correcta para todo ministerio, escúchenme sin lo que van a hablar para que también escuchen este poquito. Si tu visión no es sujeta a la visión de la iglesia, tu visión no sirve. Porque Dios nunca te va a dar una visión para que choque donde tú estás. Dios te da una visión para que se complemente en la visión que tú estás. Y tú uses los beneficios de la visión por la cual tú estás, junto con el beneficio de tu visión, y tú serás efectivo. Si Dios te da un ministerio de salir a visitar los hospitales, un ejemplo, y tú dices, voy a formar un grupo para ir a los hospitales, sin la supervisión de tus autoridades, tú no estás en nada. Ahora, si la visión de la iglesia es una visión general, tú le dices, ¿por qué no encaja? Pastor, mire, yo me enseñé con esto. ¿Qué usted cree? Yo creo que tengo la visión de poder ir a los hospitales. Vamos a encajar mi visión a la visión de la iglesia. El pastor le dice, oh, hermano, no hay problema. ¿Y a quién usted cree que podemos buscar para que dirija esto? ¿A quién tú crees que Dios va a buscar? Al que tiene la visión. Y aún no te escojan a ti para ser el director de la visión que tú pusiste. Y tú te resientes y dices, no, aquí no me quieren, a mí no. Usted no tiene sujeción. Porque si Dios permitió que el pastor buscara a otro, ese otro que lo va a buscar lo hace mal. Y Dios le va a decir al pastor, pero mira la visión, yo se la di a fulano. Pero eso se llama sujeción. Y cuando usted puede cumplir con esa sujeción, entonces usted puede obrar de manera efectiva. Porque sin legalización, usted no es nadie en la iglesia. Para usted poder efectuar el ministerio de la forma correcta, usted tiene que tener legalización. ¿Por qué nosotros aquí podemos andar en el país
porque tenemos una cédula, estamos legales, tenemos un carnet que nos dice que somos dominicanos. Cuando vamos a otros países, ¿cómo tenemos que andar? Con el pasaporte en los bolsillos. ¿Por qué? Porque cuando nos agarran y dicen, ¿de dónde usted es? No, ¿de dónde usted es? Papeles. Ah, no, yo no tengo. ¿Qué usted cree que le hacen? Preso y deportado. Cuando usted detecta un mal uso de la palabra y se está aplicando, y se está exigiendo como una aplicación dentro de la iglesia, ¿cuál es el accionar? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Cuando la autoridad le da un mal uso a la palabra y se aplica de una manera incorrecta y todo el mundo está corriendo según esa aplicación o esa mala interpretación de la palabra. Mira, ahí hay dos vertientes. Yo como pastor me cuido de que si alguien va a predicar a mi iglesia y suelta una palabra incorrecta, yo no lo fustigo ahí mismo. Yo dejo que él se vaya, pasa todo normal. Entonces al domingo siguiente yo el mensaje que traigo lo traigo referente y le digo, mire, hubo esta aplicación incómoda, vamos a refrescarla por esta, y trato de cambiar. Ahora, yo como miembro, se está aplicando una visión incorrecta o una palabra incorrecta, yo como miembro solamente me toca orar para que Dios ilumine a mis autoridades a cambiar la visión, porque yo como miembro no puedo ir a decirle esto no puede seguir así, porque yo no tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, si usted a su autoridad le sobrepasa y le quiere venir a fustigar, yo puedo sentarme con mi pastor y decir, pastor, mire, yo entiendo que esto así, no creo que pueda hacer, yo creo que debe hacer así, pero yo le hago la salvedad a él, no le impongo a que él cambie su visión por lo que yo le estoy diciendo. Ahora, ¿cuál es mi deber? Orar. Y Dios, si se sigue practicando esto y sabe que me va a hacer daño, en un momento me va a decir, hijo, prepárate para que salga. Pero hay gente que se va porque no lo escuchan, pero yo tuve un profesor en la universidad que me dijo, la gente no es que no te escucha, Carlos, es que tú no hablas con ella. Y eso pasa con Dios también. Muchas veces nosotros queremos hacer muchísimas cosas y lo menos que hacemos es hablar con Dios. Cristiano llega y comienza, dura 1 hora y pico tirando, se para de ahí y se sienta y dice, ya lloré. Usted no oró, usted vació. Orar es tener una comunicación con Dios. Usted tiene que hablar, callarse y esperar que le responda. De otra manera, usted lo que le está vaciando a Dios todo su problema y todo lo que usted entiende, descargando. Exacto, y usted no esperó la respuesta. Por eso que hay muchos que salen y dicen, ya lloré, mentira, usted vació. A usted lo escucharon porque Dios lo va a escuchar. Pero usted no... Fíjate que todos los grandes propósitos de los hombres de Dios, cuando Moisés se sentaba a orar, siempre venía con una palabra de quién? De Dios. ¿Oye por qué? Porque él esperaba que Dios le hablara. ¿Esperas tú que Dios te hable? ¿Has tenido una comunicación con Dios? Eso es orar. Una anécdota que usted nos pueda contar de la que usted ha vivido por esos países donde lo han invitado a predicar. A mí me han pasado varias anécdotas. Yo he visto a Dios obrar de manera gigantesca y poderosa. Yo he tenido miles de milagros que Dios ha hecho a través de mí. Tengo una iglesia en Bonao que me dicen el pastor de los embarazos. Hay más de 6 mujeres que no podían dar a luz, que recibieron una palabra de parte de Dios, de un servidor, y los niños lo bautizan y dicen, ese es tu papá, ese es tu padrino. Pero una anécdota que a mí me pasó muy especial, si tú supieras, no me pasó ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Perú, me pasó en República Dominicana. Aquí en Santo Domingo Este, Sabana Perdida, digo Santo Domingo Norte, hay un lugar que le dicen el Punto de la Virgen. Y yo tenía unos pastores amigos que hacían una cruzada todos los años, 6 días antes del 21 de enero, para ellos contrarrestar lo que se hace el 21 de enero. Sabe que en este país el 21 de enero es un toque de queda. Y hicimos una cruzada y me tocaba a mí ministrar. Yo tenía un ministerio que de ahí es que tomó el nombre de la iglesia. El Señor en el año 2000 nos regaló el nombre Impacto de Dios 2000, porque Dios se interesa por ti. Desde ahí viene el nombre Dios se interesa por ti a mi cargo. Y nosotros estábamos ahí en Sabana Perdida y veo que el ambiente está pesado, pero no pesado, no, sino una cosa que no se movían ni los árboles. Wow.
Le pregunto yo al pastor Wencelao, estaba también el pastor Geraldo, estaba el pastor, decían el cubano, estaba el pastor Pablo Aquino. Y le pregunto yo al pastor Geraldo, digo, Wencelao, ¿qué está pasando? Me dice, mira, esas 5 mujeres que están ahí son brujas y vinieron a contrarrestar la actividad. Yo no soy de hincarme a orar cuando estoy en eventos, pero ese día me puse detrás de la bocina y me hinqué a orar. Le dije, Señor, tú vas a dejar que quedemos en vergüenza hoy. Tu iglesia salió a la calle. Y me acuerdo como hoy que Dios me dijo, cuando subas al altar, úngeme el pueblo. Yo le dije, Señor, pero aquí hay más de 600 personas. ¿Cómo yo voy a ungir al pueblo? Me dice, yo te voy a decir cómo lo hagas, úngeme el pueblo. Yo, perfecto. Pasa el cultural, sabes que aquí lamentablemente nosotros tenemos una idiosincrasia que es adoración, devocional, cultural, mensaje. Sí. Aún saliendo a la calle tenemos esa mística. Y cuando pasa el cultural, el pastor subió el cubano a presentarme. Se lo entregaron también a Huáscar Nova, era uno de los miembros del ministerio. Y cuando subimos a tarima, cuando me subieron a tarima, yo le digo a alguien que se llamaba Mello, Ángel Miguel Aguilera, Mello, pásame el aceite. Ellos habían llevado una botella oscura, pero que se veía el interior. Una botella ni grande ni pequeña, sino mediana, que era como forma de un círculo. Cuando Mello me pasa la botella del aceite, yo la veo y la botella está por el fondito de aceite. Y yo digo, Mello, mándate a comprar 2 latas de aceite, que esto no da. Digo, Señor, pero esto no va a dar. Cuando me dice el Señor, dile que hagan una fila y que todo el mundo pase, échale aceite en la mano y que se lo pongan en la frente. Digo, bueno, Señor, vamos a hacerlo así. Digo, señores, te estoy hablando de 600 y pico de personas. Hagan una fila. Y las 5 primeras que se pararon fueron las 5 personas que el pastor tipificó como brujas. Ok. Y cuando yo comienzo a echarle aceite en la mano, ella ponerse en la frente, el aceite, para ponerse en la frente, ya cuando voy como por un número de 15 o 20 personas, yo entiendo en mi humanidad que el aceite se había acabado por la cantidad que yo había visto. Entonces hago así y tiro la mano hacia atrás y le digo, Mello, llénala. Pero así mismo, como digo, Mello, llénala, así mismo hace el espíritu y me trae la mano hacia mi frente. La botella estaba llena, repleta de aceite. ¿Sabe cuánto duró ese aceite en esa iglesia hasta que un niño topó la botella y la partió? 5 años que esa iglesia no compró aceite, que esa botella se mantenía llena a capacidad de aceite. Eso a mí me marcó de una manera especial. Yo dije, wow, Señor, ungimos toda la gente. Eso fue una locura. Las brujas salieron liberadas, se convirtieron esa noche. Fue algo impresionante. Esa es una de las tantas anécdotas que yo tengo, que el Señor a mí me ha permitido. Terrible. Bien, ¿cómo usted define la iglesia de hoy en día? ¿En qué condición usted la define, la iglesia de hoy en día? Para mí la iglesia está en su mejor momento. ¿Por qué está en su mejor momento? Porque la iglesia se está predicando el evangelio donde quiera que fuera. Ahora, la calidad del cristiano es una cosa diferente a cómo está la iglesia. Hábleme de eso. Porque una cosa es el avance que ha tenido el evangelio a nivel mundial. Sí. Y otra cosa es cómo tú percibes el evangelio. Yo entiendo que a las personas se le ha dañado mucho con las enseñanzas que se le han dado. Y cuando la persona que tiene la enseñanza que se le ha dado y solamente le han dicho busque, y llega un momento que usted busca y no encuentra, porque está buscando mal. Porque usted no puede decir que me le sirve a Dios y usted no dormir en su casa porque una mesa tiemble. Muchas veces a ti te enseñan, pero no te enseñan a tener la firmeza y la templanza de soportar tiempos adversos. A Pedro el Señor le dijo, sobre ti o sobre la palabra que estás diciendo voy a edificar mi iglesia. Pero en el primer momento de aprieto había un hombre más fuerte que Juan el Bautista. Dice la Biblia que no ha nacido profeta de mujer más grande que Juan el Bautista. Cuando se le dijo que se le iba a mochar la cabeza, le cambió el sentido, sí. Porque tuvo que mandar a preguntar si era él o si faltaba otro. Así es. Porque no es lo tanto espiritual que tú tengas, es la certeza, la firmeza, la confianza, la seguridad que tú tienes en Dios.
Hay momentos que la espiritualidad no te sirve de nada. Porque hay momentos que se te presentan problemas físicos, naturales y normales que tú tienes que resolver y no lo puedes resolver con la espiritualidad. Tienes que resolverlo con la templanza, la madurez, la serenidad que te da, la convivencia y el estar en Cristo. Cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando de una persona que viva en Dios, sino de lo que llamamos el espiritual. Porque cualquiera que hable en lengua en la iglesia es espiritual. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidó que también el diablo habla en lengua. Ay, papá. Y hemos dado de lado a eso. Hay gente que aprendieron la lengua de Gille Ávila. Y eso era y te lo veía en la calle. Y ellos no tenían ni la experiencia ni la conformación de lo que ahora. Una persona que tenga una vivencia en Dios, que tenga un acercamiento en Dios. Por eso es que la Biblia es clara y la Biblia dice: por tu fruto que te voy a conocer. Pero ¿cuáles son los frutos que la Biblia te va a conocer? Pero ahí tenemos Elías. A nosotros se nos olvida que el Señor sale de Israel y se va a la tribu de Gad a buscar a un hombre para que viniera a los de Israel a decirle cómo era que había que hacer las cosas. Pero cuando ese hombre se vio con la experiencia de confrontar y de hacer, dijo: no, espérate, yo todavía no he llegado a ese grado de espiritualidad. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que uno de los hombres que más falló en la Biblia fue Elías. No en sentido de que cogió mujeres, no en sentido, no, yo estoy hablando de eso. Vámonos a los fundamentos. Sí. Digo, si tienen tiempo, yo se lo puedo explicar. Dale. La Biblia dice que cuando Elías viene, hace todo lo que vaya a hacer, mata a los 850 profetas. Desde que Elías mató a los 850 profetas, le tiene miedo a la voz de una mujer. Y dice que caminó 42 días. Y cuando caminó los 42 días, pensando que el Señor le iba a decir: bravo, wow, qué bien lo hiciste, Elías, wow, tremendo. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Come y bebe, porque el largo camino te resta, y devuélvete, que en el camino encontrarás quién será tu sucesor. Cuando encuentra el sucesor, que Elías se va en un torbellino al cielo, dice que cuando el sucesor viene y dice que recibe una doble porción, tú le preguntas al 90% de los evangélicos dónde estuvo la doble porción de Eliseo, y no te saben decir. ¿Dónde estuvo la doble porción de Eliseo? El manto de Elías cae completamente a sus manos. Y Eliseo lo que hace es que rompe el manto en dos. Y con la mitad del manto le da al Jordán. Y el Jordán hace lo mismo que hizo cuando Elías le dio con el manto completo. Es decir, si con la mitad yo hago lo mismo que tú hiciste con el manto completo, tengo una doble porción. Wow. Pregúntale al evangélico, que tú verás que no te lo van a hacer decir. Y cuando él cruza el río, ¿quiénes vienen al encuentro de Eliseo? Léalo en la Biblia. Los 50 profetas de la escuela de Elías. Y le dicen: mi señora, que hay un problema. Las aguas son amargas y la tierra son infértil. ¿Cómo es posible si tú tienes un profeta que es efectivo, va a tener aguas amargas y tierras infértiles? Wow. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Eliseo le dice: pero eso es fácil de resolver. Lo primero que tienen que buscarme es una vasija nueva. ¿Qué le está diciendo Eliseo? Nazcan de nuevo. Sí. No es una vasija nueva. Y a la vasija nueva, échenle lo que ustedes son. ¿Qué fue lo que le dijo que le echara a la vasija? Sal. ¿Qué dice Jesús que nosotros somos? La sal de la tierra. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo Eliseo? Esto se sana con ustedes mismos, con un nuevo nacimiento. Y cuando sean un nuevo nacimiento, lo que ustedes portan, lo que son, ustedes se lo echan al agua y las aguas se van a endulzar y la tierra van a ser fértil. Terrible. Bueno, aquí hay contenido, mi gente. Aquí hay contenido. Pastor, una palabra para terminar esta sección, porque esto va a ser una doble porción también. Para terminar esta sección, una palabra para esos jóvenes que, como usted decía, muchas veces viven una supuesta espiritualidad, pero no tienen esa seguridad en Cristo. Y cuando viene el problema, cuando viene el caos, cuando viene el deterioro y sale en lo terrenal, ellos arrancan y se van. Te lo voy a definir de esta sola forma. Cuando Simón, hijo de Jonás, se acercó a Jesús la primera vez, Jesús vio a un hombre con toda la integridad posible que quería seguirlo. Jesús comenzó a llamarlo, comenzó a educarlo. Pero en un momento determinado de la vida de Simón, hijo de Jonás, ya llamado Pedro, el Señor le dice: me pidieron tu alma para zarandearte.
una palabra clave de la que el Señor le dijo fue: pero no temas, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Sin embargo, Simón, hijo de Jonás, ya llamado Pedro, niega al Señor 3 veces. Pero el Señor sabía que en el lomo de ese hombre habían 8,000 almas en 2 mensajes. Y el Señor no se iba a dar el lujo de perder un hombre que podría convertir a 8,000 personas con 2 mensajes. Cuando el Señor resucita, sale al encuentro de Simón, hijo de Jonás. Y se dice que vuelve a hacer el mismo milagro 2 veces, porque el milagro de las pescas pasó 2 veces, no una sola vez. Y cuando está a la orilla de la playa, le dice: hijitos, ¿han pecado algo? Le dice el Señor, le dice el mismo Pedro: no hemos pecado nada. Dice: pues tírenla a la derecha. Me imagino que ahí Simón le dijo a Jacobo: yo como que conozco esas palabras, como que eso me lo habían dicho antes. Estoy diciendo esto para darle el consejo a los jóvenes. Cuando tiran la red, dicen que 257 peces estaban esperando que la red cayera para entrar a la red. Cuando Simón, hijo de Jonás, ve lo que pasó, le dijo a Jacobo: no me diga que es Jesús que está allá afuera. Cuando llegan a la orilla, cuando él llega a la orilla, dice que él se apresuró, se ciñó la ropa, se tiró al nado antes de que los otros llegaran. Él llegó primero. Encontró un paisaje hermoso. El Señor rostizando pescado, tenía yuca y tenía pan. ¿De dónde la sacó Jesús? No sé. Pero esperó a Simón, hijo de Jonás, al traicionero. El traicionado lo esperó con comida. No sé si me entienden. Sí. Vuelvo y repito. El traicionado espera al traicionero con comida preparada para saciar su alma, más un milagro para que sustentara a su familia con el dinero que iba a hacer. Igualito que nosotros lo hacemos. Entonces, cuando llega ahí, el Señor quiere restituir y restablecer a Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no restablece a Pedro y sino a Simón, hijo de Jonás? Porque no importa el grado que tú llegues, el Señor siempre se acuerda de quién fue que lo buscó. Si tú no te acuerdas de quién tú eras, tú nunca vas a ser sensible a la voz de Dios. Entonces, aquí va el consejo. Nunca el Señor te va a rechazar por más que tú hayas hecho. No sé si te han dicho que tú no vales, no sé si te han dicho que tú no tienes importancia, no sé si te han dicho que tú no tienes valor. Yo te vine a decir que para Jesús tú tienes el mismo valor que el primer día que te acercaste a Él. Wow. Y el Señor a ti te va a restituir, te va a restablecer, te va a perdonar, te va a dar, y tú vas a ser el hombre que el Señor dijo que tú ibas a ser. No le hagas caso a nadie que quiera dañar tu vida, porque el Señor vino a salvar, a restituir, a dar vida y a levantar tus manos para que tú seas el hombre que Dios quiere que tú seas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto ha sido Epicentro de Gloria, una vez más, de edificación para el cuerpo de Cristo, así como todas esas personas que están mirando ahí desde su casa. Hemos estado con el pastor Carlos Jiménez y ha sido de grande edificación, y vamos a hacer la segunda parte porque esto es una porción solamente y viene la doble porción. Dios le bendiga, pastor. Amén, varón. Gloria a Dios.